안녕하세요 여러분, 내 채널에 웃음 거둘 환영합니다. 한국어를 공부하고 싶어요? 오늘 저 여러분에게 똑같이 팁을 드릴 거예요. 시작하기 전에 소개할 거예요. 저는 벨렌입니다. 우루과이 사람입니다. 저는 4년 전에 한국어를 공부하기 시작했어요. 저는 일하고 있었어요. 그리고 공부할 시간이 없었어요. 그래서 천천히 한국어를 실력이 늘어났어요. Bueno, eso fui yo intentando hablar coreano con mi nivel de coreano que es básico, es principiante. Así que antes de darles los consejos para aprender idioma coreano, les quiero contar mi experiencia, cómo ha sido mi camino tratando de estudiar un idioma el cual no estoy viviendo en el país en donde se habla. Bueno, como dije, en coreano hace 4 años aproximadamente, 4 o 5 años que estudio por mi cuenta idioma coreano, sin ningún profesor, en persona, siempre viendo todo por internet, con libros, con videos, con aplicaciones. Y ustedes se preguntarán, hace 4 o 5 años que estudié idioma coreano y todavía no es nivel avanzado ni habla fluido el coreano. Y les voy a contar por qué. ¿Por qué yo no hablo fluido el coreano aunque haya estudiado hace 5 años el idioma coreano? Les voy a hacer un segundo video en donde les voy a contar mi experiencia de las primeras veces que vi el Hangul, que ahora les voy a contar qué es para los que no saben. ¿Por qué pasa de que hace 5 años que estudio coreano y no hablo fluido, no soy nivel avanzado ni intermedio, solo principiante? Porque he aprendido el idioma coreano sola, con internet. Básicamente con internet, encontrando libros que les voy a recomendar más adelante. Y como fui autodidacta y fui buscando yo misma por internet lugares para estudiar en mi momento gratis, porque no tenía plata para pagarme cursos ni nada, entonces buscaba alternativas gratis en YouTube, libros. Entonces estudiaba de todos los métodos que había, o sea, iba por uno y por otro y por otro y por otro, y no tenía un profesor que fuera mi guía, que estuviera ahí pendiente en mi clase diciéndome, mira, le erraste en esto, esto se pronuncia así, esto se escribe así, y no tenía una persona que me corrigiera. Entonces es medio complicado aprender el idioma coreano solo. Bueno, otra cosa, otro factor que me ha pasado que me hizo no ser fluido en el idioma coreano fue el tiempo. Hace 2 años atrás yo no tenía tanto tiempo como el que tengo ahora. Trabajaba mucho, o sea, me despertaba, iba al trabajo, volvía del trabajo, me acostaba a dormir y volvía así, y solo estudiaba cuando tenía tiempo libre. Entonces eso fue lo difícil, la constancia y el tiempo que le dedicaba al idioma coreano. Hay que dedicarle mucho tiempo y ser constante. Puedo decir ahora que desde el 2020 hasta el día de hoy, que estamos en septiembre de 2021, al fin le dediqué mucho más tiempo al estudiar idioma coreano. Encontré varias alternativas que me han servido. Encontré un libro que es del Instituto Sejong, que ese libro está en español, se los voy a dejar ahí en la descripción para que lo descarguen.
y vayan a ver los cursos que tiene el Instituto Sejong por si quieren averiguarlo. Para las personas que no pueden ir a un Instituto Sejong y que quieran estudiar lo básico del idioma coreano, les recomiendo la plataforma Udemy, en donde hay un curso de idioma coreano que estoy cursando en este momento para repasar las cosas que aprendí en el nivel básico y seguramente aprenda cosas nuevas que no haya estudiado sola, porque de seguro que me perdí de algo porque yo estudiaba cualquier cosa. Me re gusta ese curso, así que se los recomiendo. Les voy a dejar el link ahí abajo del curso en Udemy que le está impartiendo Max, que es un chico colombiano que vive en Corea del Sur. Ha estudiado en muchas universidades, me ha impresionado todo lo que ha estudiado, así que es muy confiable, tiene el Topic 5 o 6 ya. Así que es muy recomendable. También tiene un compañero que es nativo coreano. Entonces sí, el primer consejo sería que sean constantes y le dediquen mucho tiempo al estudio del idioma coreano, porque si no se van a olvidar de cosas y no van a saberlo. Yo además de Udemy utilicé Coursera, pero que los videos están en inglés pero con subtítulos en español. Utilicé ese método. El segundo consejo es que tienen que aprender sí o sí el Hangul, que es el alfabeto coreano, que les voy a hacer un video explicándoles, o sea, contándoles mi experiencia estudiando el alfabeto coreano y qué me sirvió para aprenderlo. Aprender a escribir y a leerlo correctamente, eso sería lo ideal, o sea, lo que yo recomiendo, estudiar el Hangul, ya sea escrito y también pronunciarlo bien. Va a costar porque algunos sonidos no son familiares a nosotros en español, entonces, pero con práctica lo pueden aprender, así que no hay problema con eso. Pero les aconsejo estudiar el Hangul primero. ¿Saben por qué? Porque luego nos acostumbramos al famoso romanización, a romanizar, o sea, escribir la palabra en coreano pero con el alfabeto latino, y ahí no aprendemos en sí el idioma coreano, estamos aprendiendo a romanizarlo. Bueno, el tercer consejo es, si tienes la oportunidad de ir a un instituto Sejong, un instituto de coreano, o ir a un curso con un profesor, ya sea nativo o una persona de tu país que ya haya aprendido el idioma coreano y esté dando clases, te recomiendo que vayas a clases con un profesor, porque es un guía, una persona que te va a controlar que estés aprendiendo bien, te va a corregir. Y bueno, eso. O sea, les recomiendo, si pueden, si tienen dinero para pagar un profesor en una escuela, que vayan, porque es muy bueno. Bueno, el cuarto punto, el cuarto consejo es que no te pongas en la mente que estudiar idioma coreano es imposible, o dices, ay, yo no sé, por ejemplo, inglés, entonces no podría aprender el coreano. Y no es así. Podés aprender coreano sin saber inglés, porque ahora hay mucho material en español. Antes no había mucho material en español para estudiar el idioma coreano, pero hoy en día sí. Les voy a dejar ahí el curso de Udemy que está en español y un libro del Instituto Sejong para que lo tengan, que es de nivel básico. Así está en español, así que les va a servir. El otro consejo que les tengo es que miren K-dramas en idioma coreano, pueden subtitularlo a español para poder entenderlo, y eso te va a ayudar a la escucha del idioma, ya que si vives en tu país de origen no vas a tener la oportunidad de hablar frecuentemente con coreanos, así que si miras K-dramas vas a poder escuchar el idioma y te ayudará con la pronunciación y también para entenderles a ellos cuando hablen. Pueden escuchar música en coreano, si te gusta el K-pop puedes escuchar K-pop, pero lo que más aconsejo es escuchar música melódica en coreano. O
sea, puede ser la música de los K-dramas, que es un poquito más lenta y vas a poder escuchar mejor las palabras en el idioma coreano. Podés buscarte las letras de la canción en coreano e ir leyéndolas, o ir a los canales que hay de karaoke. Les voy a dejar acá los que yo he utilizado para aprender a cantar en coreano. Y lo que recomiendo, como siempre, no leas la parte romanizada, porque tiene el Hangul y abajo tiene la romanización. Tú tienes que aprender a leer el Hangul y leer el Hangul cuando estés cantando, no la parte de abajo, por favor. Una de las últimas cosas que quiero aconsejar es la siguiente. Este consejo me lo dio una amiga que se llama Iris. Le voy a dejar el Instagram por ahí abajo para que vayan a seguirla. Ella está en Corea, es uruguaya también. Y me dio el consejo de escribir en una libreta o un diario, lo que sea, todos los días una frase en coreano o lo que pueda escribir en coreano de lo que hice en el día, y así practicar escribir. Y también me ayuda a aprender nuevo vocabulario. O sea, he buscado en el diccionario palabras para poder ponerlos en mis textos. Y por último, anímate a practicar el coreano, a hablar en coreano, ya sea como yo, que me animé a grabar aquí la intro en coreano con mi nivel básico. Anímense así. Pueden hacerse un video para sí mismos, para escucharse y verse hablar en coreano. Pueden, si tienen amigos coreanos, hablar con ellos en coreano. Y bueno, y si no tienes amigos que hablen coreano, practica tú mismo el idioma, ¿sí? Te puedes armar diálogos y practicar. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, fue algunos consejos que a mí me han servido para aprender el idioma coreano. Espero algún día tener un nivel más avanzado y hablar un poquito más fluido el idioma. Pero bueno, poquito a poquito se va aprendiendo. Y si te gustó, puedes darle un like. Comenta aquí abajo si ya estudias coreano. Y nos cuentas a ver cómo te ha ido, qué nivel estás. Y no olviden seguirme en Instagram, que ahí yo les paso los datos de los cursos de coreano que yo voy viendo. Yo comparto de todo un poco en mi Instagram, todo sobre Corea. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. El próximo video va a ser sobre mi experiencia estudiando el alfabeto coreano, y les voy a dar consejos de en dónde poder buscar material para estudiar. No olviden que les dejé ahí el link del curso de Udemy que está impartiendo Max por ahí, que está con descuento. Creo que estaba a $12 el curso y está muy bueno. Ya pronto les haré una review de ese curso. Ahora cuando lo esté terminando y tenga mi certificado de Udemy del curso, les voy a estar haciendo un video especial hablándoles sobre ese curso. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!